¿Qué aspectos de su estilo de enseñanza refuerzan el aprendizaje activo? ¿Qué alienta a sus estudiantes a mantener su compromiso y entusiasmo durante la clase? En este programa, miembros de la facultad de la Red Laureate demuestran lecciones donde incorporan los principios de aprendizaje activo y comparten sus filosofías de enseñanza. También escucharemos estudiantes de la Red de Universidades de Laureate, quienes comparten sus experiencias con aprendizaje activo. Uno de los problemas más importantes que asumí cuando inicié el reto de la cátedra en economía era el nivel tan importante de repitencia que teníamos en los cursos. Teníamos un nivel de repitencia entre el 50 y el 60%, para no dar una cifra exacta. Obviamente eso es un problema en cualquier cátedra, y de las investigaciones previas que hicimos, nos dimos cuenta que nosotros, los académicos, estábamos repitiendo más que las virtudes, los vicios con los cuales nosotros fuimos enseñados. O sea, la materia ya de por sí es árida y la forma de enseñar también se volvió muy inflexible. Entonces, a partir de ese diagnóstico que nosotros al nivel de la cátedra hicimos, fue que empezamos a ver, bueno, tenemos que hacer algo. Lo primero que teníamos muy claro era que no estábamos formando economistas, que estábamos formando administradores y que por lo tanto el énfasis de la economía tenía que ser diferente. Por ejemplo, no puede ser un énfasis de un desarrollo matemático, pero sí un énfasis de la lógica matemática, que eso es otra cosa. O sea, yo no le tengo que demostrar a un estudiante que un coeficiente de elasticidad es un promedio de las primeras derivadas. O sea, yo eso no se lo tengo que demostrar. Pero sí que él maneje el lenguaje económico o el lenguaje matemático y básicamente cómo es que eso se interpreta y le sirve a él para su vida diaria. En las reuniones de cátedra con todos los profesores, hacíamos juegos de cómo nosotros enseñábamos. Y entonces ahí se empezó a evidenciar lo inflexible, lo acartonados, lo árido que nosotros como profesionales estábamos siendo para enseñar. Por eso es que cuando empezamos a implementar nuevas metodologías en economía, realmente fue muy sencillo. Muy sencillo la implementación de nuevas metodologías y muy sencilla la evaluación, porque hasta la evaluación es diferente. No fue sencillo, había mucha recepción de parte de los profesores por hacer algo nuevo y mucha satisfacción. Ya los profesores mismos llegaban y me decían, los estudiantes no se me duermen. Ha bajado el ausentismo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la clase se tornó más interesante, la clase se tornó más entretenida, más dinámica. Eso es un aspecto muy importante de resaltar en estas nuevas metodologías. Para que el estudiante pueda comprender estos conceptos tan abstractos, es muy importante que partamos de hechos concretos o de aspectos concretos como una lata de cerveza, como una demanda, como una oferta, cuál es el comportamiento de ellos como futuros demandantes o en una situación de demandante. Eso es solamente para atraer la atención, porque obviamente en el desarrollo de la clase hay que hacerlo en forma abstracta. Y solo así, hasta el final, es que otra vez volvemos a retomarlo en términos del entorno de cada uno de los estudiantes, en términos de ejercicios prácticos. Muy importante, muchachos, es que los ejercicios tienden a ser como muy teóricos, como muy etéreos. Entonces es importantísimo que ustedes aprendan a plantearse el problema. Esto es, que ustedes lo traduzcan a un lenguaje que ustedes entiendan, como por ejemplo acá. Vea que en texto dice que el precio 1 es 4 y que el precio 2 es 6. Bueno, ¿por qué precio 1 va asociado a cantidad 1? Precio 2 va asociado a cantidad 2. O sea, eso es plantear el problema de tal forma que nosotros mismos lo entendamos,
que lo saquemos del texto y que tenga una forma lógica y entendible para nosotros. Pero ahí también difícil porque el precio aumenta. La cantidad disminuye. Excelente, eso está excelente. Bueno, hoy con el ejercicio de las fresas, que es un ejercicio muy común en la parte de elasticidades, donde se muestra, donde el ejercicio da toda la información, no hay que utilizar ninguna lógica porque es un ejercicio muy lineal. Los estudiantes lo pudieron desarrollar porque es el primer ejercicio y es el más sencillo que inclusive trae el libro de texto. Y ellos lo desarrollaron, ustedes vieron que no hubo ningún problema en aplicar la fórmula, es decir, en trasladar la información que está dando el ejercicio, entenderlo y decirle, bueno, yo con esta información podemos sacar, podemos utilizar esta fórmula y con esta fórmula podemos sacar un resultado y ese resultado lo vamos a interpretar de esta manera. El siguiente nivel del desarrollo de esos ejercicios son niveles más complejos de lógica matemática, niveles donde el planteamiento no da toda la información o da toda la información pero se le pide que lo interprete de otra forma. Para eso tiene que manipular las fórmulas. Por ejemplo, no se le da un precio inicial o no se le da un precio final o se le da un distorsionante, un factor que los distraiga, un distractor, ¿para qué? Para que el planteamiento del problema cada vez sea más complejo. Entonces es a partir de ahí donde las horas de trabajo extra clases son importantes. Y el estudiante tiene que venir a asesorías porque el nivel del trabajo lógico y del trabajo matemático es creciente. Es muy interactivo. Bueno, ese monitoreo que se realiza con los estudiantes en los talleres es muy interactivo. Normalmente yo me siento con ellos y les digo, sigan hablando. Y yo les escucho lo que ellos están discutiendo. Inclusive observo si todos están trabajando en el mismo tema. Una mala costumbre que tienen los estudiantes es que si hay 6 preguntas, entonces 2 hacen 2 y el otro hacen 2, o sea, se dividen el trabajo. Y esa por lo menos es una mala actitud que yo combato, porque siempre le digo, esto es una construcción de un todo. La suma de las partes no necesariamente llevan a un todo. Entonces es el sentarme con ellos, el interactuar con ellos, el decirle, este concepto no está claro, está en tal lado, yo no se los doy, pero sí está en tal página, tráigame en el libro de texto, ellos tienen que venir con su libro de texto, véalo acá. Es más, ni siquiera les digo véalo acá, está por aquí, véanlo, obsérvenlo. O sea, ellos lo tienen que buscar, ellos tienen que construir una base de su conocimiento y sobre esa base de conocimiento parto yo para desarrollar ejercicios. Bueno, una de mis prioridades de meterme a esta universidad fue porque exactamente en las clases, en la metodología que aquí usan, no son solo que la profe llega y te da toda la materia y vos te quedas sin entender nada, más bien ella trata de que nosotros participemos, de que nos integremos, hacer diferentes, no sé, presentaciones orales, grupos, diferentes cosas. Recuerdo una clase que el profesor utilizó una temática, la cual fue muy dinámica, y no solo fue él dando la clase de una manera aburrida y de la típica clase que él se pone en pie y explica, sino que él utilizó una temática en la cual nos envolvió a todos en el tema y nos permitió a todos ser parte de ello. Entonces creo que esa experiencia nunca la voy a olvidar. My goal for today was to explain the communication model and how communication permeates every level of meeting management. Not only in the classroom where we learn about the skills and the principles of communication, but when you operationalize it, when you actually get into practice. And so the example of nonverbal communication versus or one-way communication that is nonverbal, as opposed to two-way communication where you can ask questions
was demonstrated in the use of those colored squares, and where the communicator was not able to effectively have the person put the squares in the areas that she was on the model. And I have done that exercise for 30 years, and there's only about a handful of times that they have really gotten it. And the real key is that you hold it up and you turn it exactly how you want it, and you tell them, turn it to the left, and then say, lay it flat down. There are very few people that have ever gotten that concept. So communication is very difficult, and the noise that we talked about. The nonverbal, when I kind of really came back at that student real harshly, and it almost took her back, although I had prepped her but at any rate, she wasn't quite expecting it at that moment, and my nonverbal cues of my arms on my hips really set the stage, and sometimes you do not even realize when you impede and are the noise to effective learning. Okay, you're going to take the first piece of paper, lay it landscape, and set it down. Good? Am I allowed to answer? Can she answer me if she's ready? No, it can't. There's no communication. All right. Take the second piece of paper, turn it portrait, and put it halfway on the right side of the first piece of paper. So the top of that second piece of paper should line up with the middle of the first paper. Okay, the fifth piece of paper, turn it landscape and 45-degree angle to the right. The bottom middle of that fifth piece of paper should line up with the top right-hand corner of the fourth piece of paper. Makes perfect sense to me. Okay, now in the essence of time, let's turn around. Where are you ready for looking at this, Michelle? I don't think so. Okay, let's look. It's not horrible. No, it isn't. It's on the wrong side. Where are? Yeah, you said. This is supposed to be like this. And then this was. That should be portrait. It should be One should be portrait. There you go. Like that. And it's like that. Yeah. Now, we do this to show. Thank you very much. Let's give them a hand. And then we talked about, we had the unique opportunity to have so many different cultures in that room, and the personal space, the fun we had with it, and I was amazed at our one of our volunteers, how she really that was not staged in any way. She became very uneasy when they got into that personal space. And so it's very interesting to see how they performed, and yet it was very real. I was just thinking, wow, this is real, and she really was very uncomfortable in that situation. And I think as at the end, towards the end, we brought it back to working in hotels that have multiple cultures, multiple languages. Not everybody speaks the same. People may be coming internationally to have a meeting, or you may be going to in an international destination to do a meeting. And so communicating, validating what you're talking about, getting the feedback, avoiding the noise or eliminating as much noise as possible, and considering the cultural aspects. I mean, it's pretty amazing. There was a lot more we could have talked about today on cultural things, cultural noises that impact communication.
There just wasn't time. But it's a rich, rich area of learning for these students that make them into a better practitioner in the end. Beyond those those 5 tapes there, that is your social space. Now that would be comfortable for what? Maybe greeting each other at the first sight. Exactly. Or at work, what would this would be a discussion in the hallway. Might be a little closer for the hallway. This is 36 inches. So come up to the first set of tapes. Now that brings you a little bit closer. Don't look. You don't need to look like robots here. You do know each other. Okay, now you're getting a little closer. It's a little uncomfortable. Okay, yeah. Well, yeah, you got to have your middle foot in here. Let's come up just a little skosh. Okay. Now he's starting to invade your personal space. Is that correct? Just a little, yeah. And you even, I can tell you feel a little bit uncomfortable, right? Yeah. And then you get some arm movements, and you're getting pretty close. You get right in here. It's like in America, you say, he's in your face. Yeah. This is pardon me? This is like very personal. Very personal. And then, of course, the intimate space, you just give her a big hug, Alexis. Okay, but I could feel, you can sit down. That's great, thank you. When designing activity, you have to make it real world. They have to connect with it. And so the 4 groups that we divided them into, I gave them specific parameters as far as the number of people, what we wanted to accomplish, what kind of communication we wanted to happen, and they needed to tell us what room set and how big a room we would need. And so it's these are decisions that meeting planners don't even think about. They say this, and make a decision. But to get to that skill, you need to have the building blocks to make it happen. Space, like Between the 2 groups that are debating, because you're supposed to be like looking at them and kind of face to face. How many square feet do we need? He said. So schoolroom? Schoolroom, but then that distinguishes, I think that, this is schoolroom, I think that distinguishes that there's a leader, but this is a board meeting, But so we it's can everybody should be communicating. move the desks together, so it forms just like put desks together, and that way you have the tables and have an awful like type of room, not like the setup, but like the type of room. So like 17 and 22 square feet. So we'll just do. When you sit back and look at a class and reflect back on the different strategies, on the different techniques that you use, they don't always work all the time. Today, I think they were effective. I've used all of those before. They work. I know they work. And it's how you spin it and how you make it interesting. We had some real laughs with that proxemic role play situation. You see it all around the campus, and so we had some humor there that lightens it up. But it made its point. And we established a course where we could actually have a live experience. We are collaborating with the faculty at the New School of Architecture and Design in San Diego. And it has come out, it has morphed into the Laureate Global Architecture and Design Summit. And it is going to be held hopefully annually. And we selected 3 students to manage that meeting. And they are involved at the highest, they are involved in every conversation. They have a specific set of goals, objectives, learner outcomes, requirements. They have to write a paper. They have to do all of the paperwork. They've been on the site visit to select San Diego and the hotel that we are using. They have to be, they were involved in the negotiations of the hotel, the contract, the audiovisual contract. They are selecting all the food and beverage for the event.
this, doing the signage, the badges, all of the little things behind the scenes that make a meeting successful. And so we have been able to work with a group of students out at the new school that are doing like a local committee would do, the tour of the gas lamp district, looking at some of the architectural buildings of significance that we can take tours of. So they're doing a lot of the on-ground work, and our 3 students, and there are 3 or 4 students that are involved on that end, are collaborative, and that's part of the goal of the summit, is to develop collaborative relationships between different campuses within the Laureate Network. So we are, I believe, on the cutting edge of the meeting management, and I'm hoping that I've got 3 very motivated students. Interestingly, we represent 3 generations, and so it's challenging from my point of view as the senior member. I've got 2 different generations to work with, and we're having a great time learning from each other. I think one of the goals that I want them to establish is, at first they ask me what I should do, then they say, what do you think of this? And then it's, I'd like to do this. And just the other day, one of them said, I did this while you were gone. And I said, terrific. You've hit the 4th rung. Now the 5th one is, I did it and it worked. For what I like most about the class is not just sitting down in the class, listening to the teacher and writing the notes down, because that's just not the way I liked to just, I find it more interesting to take part in the class, to also obviously take notes. You want to remember what the teacher is saying, you want to know what he's talking about and everything. Therefore, that's part of the class, but at the same time, involve yourself, talk to the teacher, ask questions if you have any sort of questions, and learn the most out of it. So in class, when we had the demonstration of communication and getting into personal space and how you need to think about that as a meeting planner, that is good, because you don't, especially the cultural piece, and that's what Dr. Glenn specifically, I think, touched on, was you need to take into consideration that other cultures are more comfortable with personal space. Americans, not very comfortable in their, get people getting in their personal space. Recognizing that and kind of bringing that to your attention is great learning for me. I'm an American. I don't, I've never really done too much outside of this country. I'm not used to the cultural, personal space differences, So that specific, what's the word I'm looking for? That particular strategy of learning was effective because it made it visual and it made it real. And it was, you could absolutely see how Jen got uncomfortable as an American, and then a Spanish student, how you could see Jen kind of backing off and like, okay, when's this going to be over? So that was very interesting. So the next activity that we did, the group strategy, is good. It's always a struggle. I think group work is always a struggle, but it's realistic. In the real world, in an event coordinating position, I'm going to have to work with other people on the team. I'm going to have to work with people that might see things differently than I do. And in my specific group, it was kind of funny because I was the only person who was saying, this table shape is not going to work. We can't, they kept saying, like a classroom setting for a boardroom, and I was like, that's not going to work. And I kind of had to talk them all into it and say, okay, here's why, and blah, blah, blah. Certainly not that I'm always right, but you do kind of, that group strategy is great because it teaches you how to communicate with people who might not have the same opinion as you. So I think it's very effective. My particular scenario was a 25-person boardroom. And I think that was great that Dr. Glenn did that he kind of separated into a 2,000-person workshop to a 25-person boardroom. Because as an event coordinator, speaking to my own future, I'm going to come across all kinds of events, from 8-person baby showers to 2,000-person conferences. So I think it's great that it's not specific to, okay, everyone just talk about this 10-person classroom or this 10-person debate. Let's all discuss
a wide variety of scenarios. I was involved in the one-way communication demonstration, which was a lot more difficult than I thought it was going to be. It was very funny. It was valuable to be in it, and I can speak to that because I was in it. It was valuable to be in it because I looked at that picture that he'd shown up, like, okay, this is what you're going to have to describe, and I was like, piece of cake, no problem, I got this. We're gonna whiz by this. And looking back and seeing what she had come out with from what I had said, I was like, okay, wow. Clearly, I need to be more clear about how I'm communicating. And I started imagining the future. And I would imagine the other students, it was important to them or impactful to them because it made it very clear that you do need to check for learning, check for understanding when you're talking to somebody. Again, me as an event coordinator in the future, when I tell somebody else, like, hey, this is how I need this room set up, I need to make sure that I have a visual, that I'm checking that you understand what I'm saying. And I probably will hold on to that bit of learning because of that experience. La clase de hoy iniciamos con el tema de lo que es teoría de la distribución o localización geográfica de las plantas productivas. Mi objetivo es que ellos identificaran cuáles son las distintas teorías que explican distribución de centros de consumo y de centros de producción. El segundo objetivo es que ellos entendieran cómo, dependiendo de los sectores productivos, que si son actividades primarias o secundarias, cómo se establece la relación de ubicación, cuáles son las variables que determinan que se establezcan así. Y en tercer lugar, el objetivo que se logró con la actividad es que ellos pudieran interrelacionar centros de abasto de recursos, centros de producción y centros de consumo, estableciendo como diagramas de correlación costos y beneficios en ellos. Los conceptos previos que requerían era, por ejemplo, si íbamos a hablar de mercados de consumo, ellos necesitaban conocer un poco lo que es el mercado, cómo se establecen los procesos de intercambio en el mercado, cuáles son los componentes, qué cualidades tiene distintos tipos de mercado. El otro elemento clave que necesitábamos de manera previa, lo que son los recursos naturales. Y hablábamos de la clasificación de los recursos, cuáles son los recursos más importantes que utilizamos en las actividades económicas y cómo se establecen los valores económicos agregados para utilizarlos como materias primas. Bien, vamos a aplicar los conocimientos adquiridos en la teoría, Basilio, en la teoría de distribución para actividades primarias. Cada equipo tiene el material pertinente para aplicar las funciones económicas que Thunen nos marcaba para la distribución de actividades primarias. Ahí tienen ustedes su formato de actividad, tienen un mapa y en su sobre vamos a encontrar marcadores, imágenes y pegamento. Para la teoría de la distribución, recuerden ustedes que lo primero era ubicar los centros de abasto de materias primas. Vamos a empezar a trabajar con la actividad agrícola o ganadera. Ustedes tienen imágenes para actividad agrícola, ganadera y minera. Ubiquen con una imagen cuáles son los enclaves de disponibilidad de recursos en estos tres aspectos. Recordemos, para actividad agropecuaria, uno de los enclaves más importantes van a ser al norte los estados de Sonora y los estados de Chihuahua. En primer lugar, por el tipo de escenario que tenemos, en que no podemos trabajar de manera individual, aunque fuera mucho más conveniente, porque de esa forma cada uno reflejaría si lo entendió o no. Pero por otro lado, el trabajo de equipo nos permite complementarlo. Hay veces que la información de los pares nos permite entender más algunos aspectos que no se manejaron.
El trabajo de equipo nos puede dar resultados de sinergia, en que vamos a reunir lo que uno entendió, lo que otro está proyectando hacia el futuro. Y, por ejemplo, fue muy interesante ver en la clase cómo algunos equipos lograron rebasar los objetivos inicialmente planteados, porque empezaron a buscar otro tipo de materias primas, otro tipo de mercados, sobre todo buscando costos y beneficios hacia el mercado internacional, que ya era algo que se desbordó. El equipo nos permite integrar las fortalezas de todos como fueron aprendiendo el tema. Básicamente es un papel de ir dándole seguimiento a si ellos entendieron las instrucciones en primera instancia. A veces fue casi de mayor intromisión para decirles, no, esto no está así y tienes que buscarle otra forma más conveniente porque así te va a dar trabajo. También es un trabajo de irlos estimulando para que no pierdan el interés en la actividad. Y entre las cosas que me percaté, como ya había mencionado, que rebasaron las expectativas de la actividad, es que hay alumnos que son muy brillantes en el aspecto conceptual, teórico, pero al momento de buscar mecanismos de aplicación, como que se les complicó un poco. Y todo esto, bueno, pues nos permitirá más adelante ir buscando otras actividades para darle aplicación a aplicación. En ese equipo en particular, yo veía que se habían perdido un poco en la importancia de relacionar el espacio geográfico con el tipo de planta productiva. Parecería que no hubiera tenido sentido, pero si ellos estaban manejando la variable de costos de transportación, el hecho de que pusieran fuera del espacio geográfico sus imágenes les iba a complicar el entender lo que son la relación costos y distancias. Y por eso les decía, no, en esta zona, aquí es donde tú tienes tus mercados de consumo, en esta zona es donde tienes tus mercados de producción y de abasto. Mientras el alumno se mantenga en una actitud pasiva ante el aprendizaje, la carga de trabajo intelectual pues queda como disminuida. Una forma de estimularles el interés, la actitud de pensamiento, es que ellos tengan un involucramiento activo en toda la parte de las exposiciones teóricas. A veces es difícil. En las condiciones como por ejemplo hoy por la clase, en la situación de estar encerrados, abochornado el ambiente, era más difícil que pudieran reaccionar rápido a las preguntas, a las participaciones, y sin embargo tenemos que buscar la forma de que ellos se involucren en la construcción del conocimiento. El hecho de que yo esté colaborando con ellos, para mí es parte del manejo de compromiso mutuo que tenemos en la clase, en que ellos no se sientan como que no me interesa si aprenden o no, no me interesa que lo hagan bien o no, sino que ellos vean que es parte de un trabajo conjunto de compromiso, hacer bien la actividad y estar acompañándolos con ellos en que se haga. Este tipo de actividades nos permiten muchas cosas. En primera, ver cuál es el tipo de áreas temáticas que pueden ser más interesantes para ellos. También nos permiten ver cuáles son las áreas en que sus conocimientos previos necesitan ser reforzados. Nos permite también, por otra parte, entender hacia adelante cuáles fueron las estrategias que nos permitieron llegar más a que dominen el conocimiento, o cuáles son el tipo de actividades que los distraen hacia otros factores en lugar de darle seguimiento a la relación teoría-práctica. Sí, de manera individual nos permiten entender, por ejemplo, cuáles alumnos se les hace más complicado el aplicar el conocimiento o entender las instrucciones o integrarse como equipos
o comprometerse realmente en una participación. Sí, en aspectos académicos y aspectos de convivencia, de aprendizaje, son muy satisfactorias y alimentan. Particularmente hoy, por la situación de tensión, supongo, en que nos sentíamos yo y los alumnos, la participación no fue tan libre como en otras ocasiones. Yo los sentí un poco cohibidos y ellos me comentaron que me sintieron un poco nerviosa. Pero fuera de eso, nosotros terminando la sesión, platicamos un poco cómo nos habíamos sentido y qué habíamos aprendido. Ellos dijeron que al principio se estaban preocupando más por otras cosas que por el aprendizaje, pero les gustó mucho cómo pudieron llevar a cabo la práctica, la actividad, y que sí sintieron que quedó reforzado las dos teorías que vimos. Me gusta más esta clase que solamente un profesor explicando, ya que así puedes, te queda como más claro y puedes entender más fácilmente relacionándolo con las imágenes y con nuestro país, realmente con los estados y todo esto. Yo considero que sí es necesario, pero también a su vez que la complemente con otras actividades. Me facilitaría más el aprender y entender las cosas. Sí me agradan las actividades como la que hicimos el día de hoy porque aprendemos pues, de forma práctica, porque sabemos ubicar todos los recursos donde están y así, y participas, interactúas con el grupo a la vez y la maestra te está ayudando también. Definitivamente sí me ayudó tanto para pasar el examen como para entender yo cómo me desenvuelvo dentro de mi país, cómo están distribuidos los recursos naturales y todo esto, porque esto finalmente es una parte bien importante de la economía. Todos los conceptos que ya habíamos retomado y lo que era el trabajo en equipo, no discutir, eso era lo que íbamos tomando, pero también analizando y fundamentando. Si se dieron cuenta, ellos empezaron a fundamentar esta base. Es bien importante que ellos no nada más opinen por opinar, sino que fundamenten, que den bases. ¿Por qué yo voy a poner a esta persona? Pero también es importante que no me enganche. Entonces, esta parte se estuvo viendo. Ya que ellos decidieron, las personas por equipo que iban a quedar, les dije que ahora sí escogieran a un líder. Que ellos creyeran que los iba a representar al frente. Ya cuando lo escogieron, los pasamos al frente. Que fueron las 3 personas que ellos decidieron, por sus características, que los iba a representar. Posteriormente a estos 3 equipos, que también llevaban personas diferentes, empezaron a discutir y empezaron a decir, es que fulanita, es que Rosita, es que Pedrito, empezaron a discutir. Pero ellos saben, y yo les dije, les voy a dar 5 participaciones si ustedes se ponen de acuerdo, como trabajo en equipo. Si no, lo pierden. Y tienen 5 minutos, y les empecé a presionar. Pero esta presión fue precisamente porque es lo que van a ver afuera. El trabajo así es, te van a presionar. Y ver cómo ellos trabajaban esta parte de inteligencia emocional, que son características, te digo, de lo que es el trabajo en equipo y lo que es liderazgo. Vamos a ver lo que es comunicación. Ellos empezaron a hacer este diálogo para poder sacar a una sola, a esas 5 personas, es decir, una para finanzas, etcétera, hasta que lo lograron. Cuando terminó esta parte que llegaron a un consenso, entonces yo los pasé hacia atrás y les empecé a comentar que cómo sintieron a su equipo. Ellos empezaron a hacer comentarios que sí estuvieron trabajando en equipo, que sí hubo bastante plática, sí hubo alguna discusión y estuvo muy bien. Y posteriormente ya terminé con esta parte de qué había observado con ellos en cuanto a lo que era liderazgo, qué les había fallado, en qué estuvieron muy bien, para dar como cerrar esta parte de lo que vimos al principio con lo que se terminó con la parte de la dinámica, para que no nada más quedara una dinámica X y se acabó, sino que existiera una comunicación. Finalmente, como yo lo hago en todas las clases, les pregunto, ¿cómo se sintieron en la clase? Eso es una pregunta desde mi punto de vista que se tiene que hacer todos los días. ¿Cómo se sintieron en la clase? ¿Qué les gustó? ¿Qué podemos cambiar? Porque recuerden que a lo mejor lo que nos sirvió en una clase, a lo mejor no nos sirve en otra. Entonces, esto es retroalimentación también para mí. Entonces, ver todas estas partes y con esto finalicé.
qué es lo que les gustó, qué no les gustó y qué se llevaron. Entonces, uno de los chicos mencionó me llevo que debe de haber comunicación, que debe de haber, por ejemplo, esta parte de inteligencia emocional. Y con eso tú te das cuenta que sí se bajó, sí comprendieron lo de la clase anterior, más la suma de esto, de lo que era esta clase. Lo que hice ahora en mi clase, lo primerito es ver cuáles son los conocimientos o si tenían muy bien o muy claros los conocimientos que se dieron en la clase anterior. Y empiezo preguntando qué características tienen los líderes, para que recuerden, porque mi clase es una vez a la semana. Entonces, para volver a recordar toda esta parte, empecé preguntando, ¿cuáles son las características del líder? Ellos me empezaron a dar definiciones y características. Yo creo que es bien importante retomar la clase pasada porque van engarzadas. Entonces, primero, decir, ¿qué fue lo que vimos la clase pasada? ¿Qué es importante? Muy bien, chicos. Pues bueno, vamos a empezar lo que es la clase. Pues espero que estén muy bien. Nada más vamos a empezar recordando uno de los conceptos que ya hemos venido trabajando sobre el liderazgo. ¿Se acuerdan cuáles son las características del líder? Debe estar informado. Debe de estar informado. ¿Por qué debemos de estar informados? Porque un líder debe de estar bien informado. Para poder argumentar. Para poder argumentar. Es cierto, si yo voy a estar en una discusión en una empresa, obviamente, y recordemos que discusión no va a ser pelearnos, yo tengo que dar ¿qué? Argumentos. Y por lo tanto, el líder debe de estar bien informado. ¿Cuál otra característica veíamos del líder? Saber escuchar. Saber escuchar. ¿Por qué es bien importante saber escuchar, muchachos? Para saber qué contestar. Para saber qué, sí es cierto, para saber qué contestar, porque ¿qué es lo que pasa normalmente? Empezamos a ver y no escuchamos lo que me está diciendo, sino cómo le voy a contestar al otro. También para saber cómo piensa la persona, porque Exacto. la respuesta también indica o sea, en qué punto ve la persona para dar esa respuesta. ¿Qué punto de vista tiene? Y si nosotros nos la pasamos pensando qué voy a hacer, qué es lo que le voy a contestar, jamás oímos el punto de vista del otro. Entonces ya escuchamos o tenemos dos puntos que son importantes para lo que es el liderazgo. ¿Cuál otro punto es bien importante? Tener decisión. Tener decisión, ¿por qué es importante? ¿Y cómo se nota? Porque a la hora de llevar un grupo tienes que aprender a tomar decisiones y decides qué hacer y que todos te sigan al mismo tiempo. Y esa es una característica bien importante del líder, saber tomar decisiones. Si nosotros no sabemos tomar decisiones, ¿qué es lo que pasa? Los demás no lo van a poder hacer. Y recuerden que un líder, ¿cuál es la característica? Que va a tener gente que lo va a estar siguiendo. Y era otro punto muy importante del liderazgo. ¿Cuál es? Tener metas y objetivos. Si un líder no sabe qué es lo que quiere y cómo lo quiere, ¿cómo le va a decir a su gente? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, esto sí lo tenemos que tener muy claro. ¿Qué otra cosa? Carisma. ¿Y qué debemos de entender por carisma? Muy bien. Antes de empezar con la dinámica, empezamos a hablar un poquito sobre lo que es el trabajo en equipo. Ya que se tomaron algunos conceptos de lo que es el trabajo en equipo, se les entregó a cada uno de los estudiantes dos hojas en donde venían algunas características de 12 personas y venían los perfiles y te describía cada persona qué característica tenía. ¿Qué iban a hacer con esos 12 personajes? Iban a escogerlos para 5 puestos que requería una empresa. ¿Cuáles eran? Eran de finanzas, de eventos y de otros 3. Ellos tenían que pensar qué persona tengo que poner en cada evento, pero tenían que pensarlo muy bien, o sea, tienen que analizarlo, primero de forma individual para darle chances a ellos de procesar y de ver y de analizar. Posteriormente los junté en equipos aleatorios, o sea, conforme iban terminando, para que analizaran esta parte y para que formaran equipos, que nuestra clase de ahora era sobre trabajo en equipos. Entonces, formarlos en equipos y que ellos empezaran a discutir esta parte sobre a quién ponemos aquí, porque en las empresas normalmente así lo piden, o sea, a veces nos piden que nosotros nos reunamos en equipo y que saquemos alguna solución. Y esta dinámica era muy ad hoc para, después de que el jefe me da una indicación, a veces me tengo que reunir con mis compañeros y sacar una solución. Esto era parte como tratar de ubicarlos en una empresa. Mi jefe me está pidiendo que saque
5 puestos o 5 personas en estos puestos de estas 12 personas que ya me dan. Ahora, ¿cómo lo fundamento? ¿A quién tengo que poner que sea el más idóneo para que funcione en esta empresa? Eso fue lo que se fue haciendo en la primera parte de lo que es esta dinámica. Posteriormente, ya lo que hicimos de que discutieron y decidieron y que fundamentaron por qué, y que tuvieron que algunos decir, pues a lo mejor yo puse a Pedrito, pues, pero la mejor es Rosita, que era el trabajo en equipo fundamental, y que me convencieras, pero con fundamentos se logró un trabajo en equipo. Posteriormente, escoger a un líder. Ellos tenían que saber, por ejemplo, que ese líder que me iba a representar iba a ser el que iba a hablar por mí. Y es una de las cosas que nosotros vemos en liderazgo y trabajo en equipo. Sacar a mi líder, que es el que me va a representar. Los pasé al frente y después esos líderes, que fue la siguiente parte de la dinámica, tenían que ponerse de acuerdo, porque estaban representando a lo mejor a sus equipos, no a lo mejor, estaban representando a sus equipos, y entonces ellos tenían que poner lo mejor de sí porque son sus líderes. Ya posteriormente ellos empezaron a discutir esta parte de a quién pongo, porque hubo ocasiones en que sí concordaron en los puestos y las personas, pero hubo ocasiones en que no. Y hay uno que, por ejemplo, decir, no, es que es este porque es, y empiezan a fundamentar. En la primera parte, el equipo no se puso de acuerdo en el primer representante del evento. Sin embargo, lo dejamos pasar, pero a final de cuentas se dieron, porque se dieron cuenta que los otros tenían mejores fundamentos. Entonces, ahí estamos logrando que los chicos escuchen, que es bien importante, el que yo escuche qué me está diciendo la persona que tengo enfrente, que es parte de lo que hablamos en liderazgo y trabajo en equipo. Tengo que escuchar a la persona que tengo enfrente. Eso los está enseñando, que no nada más es ponerme a pensar qué es lo que le voy a decir, no, sino primero escuchar a mi persona que tengo enfrente, y después, ahora sí, yo te puedo decir, es esto, esto y esto otro, pero primero te escucho. Entonces, ahí estuvimos manejando muchas cosas de lo que es liderazgo, de lo que es comunicación, de qué voy a planear para decirle, porque también dentro del trabajo, dentro de los equipos, estuvimos viendo esta parte de planeación, qué voy a decir para fundamentar allá afuera, o con ellos. Con sus compañeras ¿Ya de trabajo acabaste? no va a quedar de acuerdo. Pásate para acá. Vamos, pásate para acá. Ya hay otra compañera con la que tienen que discutir. Vayan bien. A mí ya siempre discernimos, a ver. ¿Qué tienes en la primera? Vean las contras. Igual con Margarita, ¿ves? ¿Ya acabaste? Ok, La primera perfecto. Margarita. Tengo dos. Bueno, ¿A Roberto? Voltéense ustedes tres, por favor. Ya en Roberto. después Juan. ¿Listo? Pásate con ellos. Voltéate con él, compañero. Estas dos últimas. Para allá. No, porque se sabe planear muy bien. Y Oye, no, pero de dinero. Francisco, porque ya probamos posibilidades y aparte organizó como que, o sea, es como que bueno, es como ¿Cuál? perro, ¿no? Francisco. Necesitamos a alguien como para ¿Hay muchos acuerdos o no? ¿O están disparados? Mira, lo padre de Francisco. Que con ellos están. Vean por qué. Entonces, vamos a ver la fundamentación de cada uno de los integrantes que pusieron. Mira, yo ¿Cómo digo que vamos? para finanzas. ¿Hubo concordancias? ¿En varios? ¿En cuáles? ¿En cuántos? Roberto. Yo estaba poniendo a Susana. Sí quedó Susana. Yo también la estaba poniendo, pero La mayoría puso. Tiene que llegar a una sola, ¿eh? Ahora, ustedes tienen que llegar a una sola propuesta en equipo. Porque fue muy bien. Esta historia se casa. está bien, Ricardo, ¿no? ¿Ya? ¿Llegamos a un acuerdo? ¿Ya? ¿Van a mover a Margarita? Muy bien. 4 minutos. ¿Listos? ¿Ya están ustedes? ¿Ya están ustedes? ¿Ya están ustedes? ¿Ya? ¿Ya? Nada más faltan ustedes, ¿eh? ¿Ya? Perfecto. Ya, entonces, ustedes ya tomaron la decisión, ¿verdad? Bien, me parece muy bien. Ahora lo que van a hacer es escojan un líder en su equipo, que va a ser el portavoz de sus opiniones. Ojo. ¿Quién sería el líder? Recuerden que es una decisión que la tienen que pensar también. Va a ser su representante.
¿De qué? Para poder meter 4. ¿Sí? ¿Ya escogieron? ¿Quiénes? Tú, muy bien. ¿De aquí? Ok, ¿quién? Muy bien. A ver, acá, ¿quién? Muy bien. Perfecto. Ahora, les voy a pedir un gran favor. Ahora sí, un favor. Por favor, los líderes, ustedes pueden pasarse para acá menos su líder, y los líderes se pasan de este lado. ¿Por qué tener ellos su propia opinión? Porque son seres individuales y pueden escoger y analizar esta parte de que si yo estoy solo al principio, tengo que ver qué características tienes. Es decir, enseñarlos a analizar. Que no venga la gente y me diga, esto tienes que hacer por esto, sino que yo analice, que yo pueda observar, que yo lea totalmente lo que es una dinámica, qué me están pidiendo y ver qué características. Y sobre eso, yo ya leyendo, poder fundamentar. Por eso es bien importante que primero ellos lo hagan, para que comprendan, para que lean cada una de las características de los integrantes que estaban plasmados en esa dinámica y que yo ya con base a eso, en mi equipo, yo ya pueda fundamentar. Porque si no lo leen, o sea, si no ellos lo analizan, si no lo comprenden, no van a tener cómo fundamentar. Entonces, es primordial que ellos primero analicen, comprendan y digan, este queda aquí por estas características, pero ya leí todo. Que ellos lo comprendan, que ellos lo vivan, para después poder tener fundamentación. Por eso fue primero individual. Después lo que se hizo fue ponerlos en equipo. Yo ya tengo las bases para poder fundamentar y poder dialogar en mi equipo. Y aquí ya lo que se interesaba era ver cómo estoy funcionando o a qué conclusión voy a llegar como equipo. Vamos a poner en juego mi comunicación, vamos a poner en juego mi inteligencia emocional, vamos a poner en juego mi coordinación, porque si no hay coordinación todos van a estar hablando, no. Tenemos que poner en juego muchísimas cosas que se vieron en liderazgo, por eso después lo ponemos en equipo. Y tienen que llegar a una sola conclusión, que efectivamente los chicos lo llegaron a hacer. Llegaron por equipos a una sola conclusión. Cada quien fue dando su punto de vista y a lo mejor unos dijeron, no pude, o esta persona no es adecuada, cedo a lo que tú estás proponiendo y llegamos a esta conclusión. Entonces yo creo que fue un objetivo logrado, toda esta parte conjunta para llegar a una sola conclusión. Se decidió que se escogieran a los 3 líderes para que también los que están trabajando en equipo vieran a las personas que ellos decidieron por voluntad propia, escogerlos como sus representantes y que vean cómo están trabajando y que también pudieran aprender de sus compañeros, porque también se aprende de ellos, si estuvieron tranquilos, cómo fue su comunicación y hasta de los errores aprendieron. Si algunos los ven discutiendo de más, ellos mismos dicen, a ver, tranquilo, aprenden. Esa es la parte fundamental, porque a veces cuando estamos en grupos por aquí y por allá, no podemos ver cómo están reaccionando los de allá o cómo están reaccionando los de acá. Pero cuando ya están sus líderes, que a veces nos pasa en verdad con el mundo, cuando nosotros escogemos nuestros líderes y van por allá, nos damos cuenta, híjole, están mal. Aquí también es ver, a ver, estamos mal, o bájale tantito, o no debo de discutir tanto. Esta es la parte que también sus compañeros aprendan de los mismos compañeros. Y al final ellos dieron una conclusión. Y eso es importante, que se den cuenta que cualquiera del equipo puede ser un líder y puede estar enfrente. A lo mejor ahora les tocó a ellos, pero mañana les puede tocar a cualquiera de los que están ahí. Eso es lo fundamental por los cuales lo pasé, que puedan darse cuenta que cualquiera puede ser un líder. Para que te puedan ver, para que te puedan ver tus compañeros. Nada más muevo un poquito para que... Ahora, por favor, yo lo que les voy a pedir a ustedes es guardar silencio y vamos a observar a los líderes que ustedes escogieron, cómo van a estar discutiendo ahora para la decisión, ¿sí? Traten de ponerse, o sea, que sí los vean, que vean sus características, pero sí también que haya comunicación entre ustedes. Entonces, si quieres te tomo tu agüita, ponte un poquito más para acá. Ok, ¿sí? Bien. Chicos, ustedes son los responsables de que me hagan llegar a mí quiénes son los propuestos.
Bien. ¿Me podrían decir a qué personas propusieron? Bueno, nosotros en eventos sociales pusimos a Rosa. ¿Por qué a Rosa? A Rosa porque es una persona líder que ha trabajado así como en partidos políticos y eso. Entonces, como va a ser el principal así del evento social, pues como que ya es como un líder nato y va a poder como controlar a esa gente. Me parece bien. A ver, ¿a quién propusieron ustedes? Para eventos sociales a Margarita. ¿Por qué a Margarita? Aquí Porque- dijeron que a Rosa y tú, Margarita. Yo Margarita, ¿por qué? Porque es alegre y risueña. Yo creo que eso la va a ayudar a relacionarse con los demás, además que es popular con los hombres. Entonces ya con eso va a llamar la atención de los hombres y van a ir. Van a ir a la actividad social. O sea, y sí tiene problemas con sus compañeras de trabajo, pero igual yo creo que no va a haber tanta interacción con ellas, más bien con la gente. Debe de integrar a las personas. Pero ¿qué me asegura a mí que el hecho de que tenga problemas con los demás no tenga problemas con la demás gente? A ver, Sí, nosotros el punto que utilizamos es que las personas que eran medio conflictivas o tenían ya cualquier problema así como de socializar o algo así, quedaban descartadas porque ya quiere decir que son conflictivas y pues por cualquier cosa van a causar un Problemas de hacer trabajos en equipo, de trabajar en conjunto, etcétera. Nosotros también hicimos una eliminación. nada más, ahorita van a ir con ustedes y ustedes les van a decir, espérenme. A ver, acá. Nosotros también hicimos suprimimos a los que tenían alguna diferencia con algún otro, y nosotros elegimos a María por lo popular que es. Ella yo creo que es la más popular de todas las de las mujeres y de hecho de todos. Entonces, además su popularidad es en concursos, o sea, con mucha gente, por decirlo así. Entonces yo creo que puede ser una buena acaparadora de gente, ¿no? Híjole, pero aquí entonces entramos en una gran contradicción. Tú me propones a María, tú a Margarita y tú a Rosa. Sí, Y entonces, yo lo que ¿qué veo hacemos? de Tenemos que llegar a algo. Yo lo que veo de María es que ella tiene problemas con Susana. O sea, sí. A ver, lean. A ver, ¿me puedes leer el de María? No, María no tiene ningún problema con nadie. Sí, con A ver, Susana. léelo, por favor. Porque dice, Susana es miembro activo de un grupo de teatro, es consejera de un grupo de arte, el cual es bien recibido pero muy poco atendido. Sin embargo, ella y María están saliendo con el mismo joven y en la actualidad no se hablan. Yo hay un gran problema porque para eventos culturales yo creo que la mejor elección es Susana. ¿Por qué? Porque ella ya tiene experiencia en los asuntos culturales, está metida en el medio y sabe de eso. Sí, entonces ella tiene que estar afuera. Entonces yo creo que queda descartado. Yo no había visto esa de María, porque sí lo hubieran eliminado. Yo lo que fui haciendo, precisamente para ver esta parte de lo que es la evaluación, durante toda la dinámica, es importante estar en cada uno de los equipos para ver cómo están participando, quiénes se están relegando, quiénes no están participando, si entendieron la dinámica, para poder hacer algunas correcciones, hacer algunas observaciones, que tengan en cuenta muchos puntos que venían en la dinámica. Es bien importante no dejarlos discutir por discutir, porque se nos va de la mano la dinámica. Hay que estarlos viendo a cada uno, ver si va bien la discusión, introducir a los chicos que no quieren participar, a lo mejor darle una palmadita, porque si yo de repente les decía, muy bien, vamos muy bien, qué bueno que estás analizando, porque esto los motiva mucho, el que tú los estés escuchando. Por eso yo iba de cada uno y les iba diciendo, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? De repente leí algunos. Es esta parte, no dejarlos solos en la dinámica, que te vean presente y que los vayas, si se van dispersando, volverlos a unir, ¿no? Que no se te salgan la dinámica de las manos, porque eso es realmente la labor del profesor, irlos ubicando en la dinámica y que no empiecen a dispersar y a platicar de otra cosa, y volverlos a introducir. Esa es la parte importante y fundamental del profesor en la dinámica. Es creer en ellos. En verdad, tenemos alumnos maravillosos en la UVM y es creer en ellos. Hacerles sentir en verdad que son valiosos, de que son líderes. Yo desde un principio les dije, chicos, es que ustedes tienen un grupo magnífico
Y se lo creyeron, o sea, yo les vendí esta idea, o sea, es venderles la idea de que son lo máximo y que lo pueden lograr y decirles que pueden lograr esto y lo que quieran, que pueden discutir, que pueden hacer, comprometerse, es creer en ellos. Yo siento que la clave es creer que tenemos estudiantes valiosos, que demos la oportunidad a que se expresen, demos la oportunidad a que en verdad nos pongamos a admirar, porque aprende uno de ellos. Yo no, siempre se los comento, aprendes de ellos, y desde el principio yo creo es casarnos con ellos. La primera clase es fundamental, casarnos, venderles tu materia, y después de que les vendas esa materia, hacerles creer que ellos lo pueden hacer. Necesitan motivación, nuestros jóvenes necesitan muchísima motivación, que la gente crea en ellos. También a veces es apretarles tantito, porque no nada más es ahí el apapacho, no. También los chicos a veces requieren al profesor de que, a ver, momento, estás hablando mucho, por eso de repente calladito, ¿no? Y decirle que obviamente tu trabajo es respetable, su trabajo es respetable. Es tratar al estudiante como te gustaría que te trataran a ti. Esa es la parte fundamental. Yo creo que yo siempre voy a estar convencida de que tenemos unos chicos maravillosos, tenemos una masa para formarlos increíble, y es creer en ellos y ponerte tú la camiseta, y que vas a lograr con ellos, que tú puedes, a esos chicos que tienes adelante, los vas a convertir en líderes, pero primero creerlos tú, y cuando tú lo crees, ellos están convencidos. Yo en verdad estoy convencido que esos chicos, yo voy a sacar líderes de ahí, y ellos lo creen, y por eso se comprometen con la materia. Eso es.